Muy bien, vamos a continuar con el módulo de sepsis. Buenos días, ya me conocen. Rodrigo Guerrero de la residente de medicina del enfermo de estado crítico y de medicina de urgencias. Es una patología común que vamos a tener siempre en todos los servicios. En el piso, arriba de primera atención, los anestesiólogos cuando lo pasan a tiempo quirúrgico, entonces inmediatamente todos lo vamos a ver. Y hasta los tutores tenemos, porque tienen una asociación importante, lo que viene siendo el proceso infeccioso de vías respiratorias con un proceso abdominal. Podríamos pensar que son dos entidades separadas, pero hay una predisposición y están en conjunto. Entonces, es importante para todos, ¿no? El temario, pues vamos a ver lo que viene siendo la definición. Son definiciones actuales del 2023, acorde a la UES. Sin embargo, hay una definición que ciertamente causa duda, lo que es sepsis severa o sepsis grave. Ya vimos que ya no es un término actual que debe utilizarse, pero todavía lo incluyen en el área de sepsis abdominal. Factores de riesgo o predisponentes. Las enfermedades que pueden condicionar no es una sola entidad. Son entidades tanto clínicas como quirúrgicas, pero el enfoque del tema pues es más que nada lo quirúrgico. Vamos a ver la epidemiología con el lapsus trial. Es un estudio muy grande que se hizo en varias unidades de cuidados intensivos a nivel nacional y que tiene unidades de cuidados intensivos de aquí de Guadalajara, pero no centro médico. Agentes etiológicos, tratamiento. Y bueno, lo que vamos a ver, la de cirugía de control de daño, pues es infeccioso con el Cult Trial. Es un estudio que más adelante les voy a platicar, que está en proceso, está en sus primeras fases, pero sin embargo se inició desde hace 2 años aproximadamente. La terapia médica, específicamente la terapia antimicrobiana, y agregué lo del Medusa Trial, del grupo Medusa. Habla sobre el tiempo del inicio de los antibióticos, porque bien hemos leído que nos dicen iniciar el tratamiento a la primera hora, pero hay que ver el porqué. La terapia de soporte multiorgánica es la terapia que nosotros llevamos en las unidades, que es la de hemodinámica, ventilatoria, fluidoterapia, pero son generalidades que ya manejamos, entonces este tema pues no lo voy a tratar. Sí lo mencionan en los artículos y las últimas revisiones pues hacen énfasis en el FAST-Q, cosa que ya hemos visto previamente. Entonces, un chistecillo antes de iniciar la sesión. Acuérdense. Recuerden, amigos, no es lo mismo decir sepsis que la sepsis. Cambia mucho. Entonces, también recuerden, no es lo mismo decir sepsis abdominal, teniendo este tipo de entidades que deben de ser quirúrgicas, aquí con una bolsa Bogotá, necrosis intestinal, procesos sépticos, fibrinosos, infecciosos, que requieren un tiempo quirúrgico, que decir que es sepsis abdominal, ¿no? Entonces, censurado, para no pasar molestias. Es que los están dormidos. Y también para las sectoras. No se me emocionen. Hola. No, es que ustedes se pasan. Pues ya iniciando con el tema, es la segunda fuente de infección más importante. Les comentaba en la introducción que vías respiratorias es el principal origen de sepsis, y pues la urosepsis no, ¿verdad? En tercer lugar, o hasta menos. Tiene un gran incremento en la mortalidad de los pacientes y va a tener una repercusión importante. Son pacientes que ahora ocupan terapia médica, terapia quirúrgica. Si no se lleva a cabo en los tiempos adecuados, vamos a tener mayores complicaciones que pudimos haber limitado. Básicamente, pues, así que en todas las presentaciones concluyo lo mismo, de que son intervenciones puntuales que pudimos haber limitado y por un criterio inadecuado podemos repercutir en la evolución de los mismos pacientes. Teóricamente, de los pacientes que tienen sepsis y pasan un tiempo quirúrgico, del 66-85% sí se evidencia el foco infeccioso a nivel abdominal. Ya una vez que esos pacientes del 66% que pasan a tiempo quirúrgico, el 85% de esos pacientes van a desarrollar un foco infeccioso. Esto consecuente a las complicaciones de tiempo quirúrgico y una translocación que se puede hacer por una asepsia inadecuada, tanto de personal, de paciente, instrumento contaminado. Entonces sí vamos incrementando exponencialmente
esta tasa de incidencia a la larga de la hospitalización de los pacientes. Tal cual la definición nos establece que sepsis abdominal es el puntaje de más de 2 puntos por SOFA, teniendo sospecha de foco abdominal que sea a nivel intraabdominal. Otras definiciones, lo que manejan de literatura más viejita 2015, contaminación intraabdominal, quiere decir que va a haber un agente etiológico fuera de su sitio, digamos, de la anatomía normal, porque podemos tener bacterias dentro de nuestro sistema digestivo que se hayan traslocado, pero que no nos estén ocasionando una respuesta inflamatoria sistémica ni una respuesta local. La infección intraabdominal es cuando ya tenemos esa respuesta inflamatoria a la exploración física con datos clínicos, y una peritonitis ya cuando esa infección local a nivel abdominal está repercutiendo, ya podemos tener alteraciones bioquímicas y alteraciones en los signos vitales. Pues ya la sepsis abdominal, nuevamente concluimos que es el proceso infeccioso con más de 2 puntos, con afección ya a un órgano o multiorgánica, y que va a requerir terapia de soporte, ya sea hemodinámica ventilatoria. Lo vamos a ver más adelante, lo que viene siendo la sepsis real, la sepsis contenida, la sepsis no contenida, entre otras definiciones. Entonces, aquí mi compa Langoso, de imágenes hay pack, ¿no? Estas son unas imágenes que me pasó un compañero de la facultad, es cirujano. Nosotros podemos tener un hallazgo clínico de dilatación o alteraciones radiográficas, porque la clínica suele ser muy inespecífica. Al menos que hagamos una orientación en nuestro interrogatorio, pues ya vamos dilucidando más la toma bioquímica. Vemos que este paciente tenía dilatación de asa, tenía un vólvulo y tiene cambios vasculares y necróticos. Esto posteriormente nos va a generar una respuesta inflamatoria que nos iba a alimentar. Entonces, si nosotros pensamos que clínicamente lo podemos mejorar, pues nunca lo vamos a lograr. Y también a la par, si ellos únicamente operan y descartan todo la terapia de soporte más la terapia antimicrobiana, pues nunca se va a compensar. Entonces es un balance entre ambas ramas quirúrgicas, bioquirúrgicas y clínicas. Tenemos evidencia de lesiones necróticas que ocupan forzosamente un accésis, un líquido mínimo para contener la lesión. Este tipo de cirugía se llama cirugía de contención de daño. La cirugía de contención de daño no únicamente es en el paciente politrauma. De hecho, es un término que va asociado, cada maestro cirujano, si yo me equivoco, pues lo manejan en común. Pero pues son cirugías para 2 tiempos. Uno, limitar la lesión primaria, que se pueda incrementar la respuesta inflamatoria, quitar el foco infeccioso, drenar el absceso, o el agente causal, tomar cultivos para llevarlo a procesar y tener el agente etiológico, nosotros dirigir la terapia. Entonces también tenemos otras enfermedades como patologías de la vía biliar y de vesícula. Acá vemos que está incrementada la vesícula y no se logra visualizar adecuadamente, pero tiene distintas zonas de isquemia, más zonas de fibrosis y nata. Entonces hay que retirar el foco. Sí o sí, no se va a curar con puro antibiótico. Factores de riesgo, pues tenemos factores de riesgo inherentes al paciente, que son cuestiones genéticas por los receptores tipo TOL. Hay el factor de edad, que es importante en toda la literatura de sepsis intraabdominal. Hace referencia al punto de corte del paciente de 65 años y de hecho en los scores también lo consideran 65. Para arriba ya es un factor agregado de mal pronóstico. El paciente que tenga una inmunosupresión sobreagregada, paciente con cáncer, con medicación específicamente de los glucocorticoides, paciente diabético, paciente con alcoholismo crónico. Estos mismos factores, por ejemplo, ya una vez que se lleva a cabo la intervención quirúrgica y se quiere generar la anastomosis, son los pacientes que vamos a tener mayor riesgo para que la anastomosis no cicatrice adecuadamente, se fistulice y tengamos pérdida de líquido. Y como lo hemos visto aquí, pues son los pacientes que persisten con datos de abdomen agudo,
evidencia de líquido libre y tienen que pasar una segunda intervención quirúrgica. Otros factores de riesgo, como siempre, el género masculino. Yo creo que aquí en México específico por nuestra vida diaria, ¿no? Falta de ejercicio, toxicomanías, nuevamente. También hace mención en la hipotensión, bajamos las notas de presión de perfusión adecuadas a nivel intestinal, entonces no tiene flujo adecuado, generamos una acidosis láctica, que generamos una respuesta inflamatoria en el mismo sitio que no nos va a contribuir a una adecuada recuperación. Les hacía énfasis al inicio de los pacientes que tienen infecciones pulmonares o enfermedades de base de tipo pulmonar, porque estos pacientes son pacientes que van a tener mayor predisposición a infecciones de vías respiratorias sobreagregadas, más translocación por deglución, broncoaspiración de estas mismas secreciones, entonces de ser de vías respiratorias pasa a nivel gastrointestinal. Pacientes con intubación prolongada, ya hemos visto más de 7 días, igual mayor riesgo de generar un proceso neumónico y peor porque son pacientes que van a tener una neumonía asociada a los cuidados de la salud, entonces van a ser patógenos mayor resistentes y una mayor translocación. Iniciamos terapia antibiótica, iniciamos esquemas no bien dirigidos, mayor de 7 días, luego consecuentemente podemos tener infecciones sobreagregadas como Clostridium, como ya lo vimos en la clase previa, y todo lo que viene siendo la inserción de catéteres o procedimientos invasivos, infecciones locales que posteriormente se hacen sistémicas. Esta revisión es de la Western, de la Sociedad del Este de Cirugía, de la ES y de la CIS. Es un artículo 2023. De hecho, me pareció ayer que creo que Alemán lo compartió. No sé si lo tienen agregado. O sea, es reciente. Esta guía te establece cuestiones generales sobre el abordaje, que es lo que ya lo mencioné, y ya hace énfasis por patología. Para la clase, pues no es efectivo estar viendo cada una, porque cada una tiene su procedimiento quirúrgico y su esquema antimicrobiano. Pero, sin embargo, siempre clasifica todas las patologías en 4 grados: A, B, C y la D, que vendría siendo el paciente críticamente enfermo. Lo subdivide en complicado o no complicado, y en las primeras 2 clases son los pacientes que deben de tener una cirugía de urgencia, que se puede limitar, se puede contener, como los pacientes que tienen una colangitis. Primero, pues, es lo que llamamos coloquialmente, enfriamos el cuadro, le damos tratamiento antimicrobiano. En ese caso sí optimizamos las condiciones generales, y una vez ya se pasa a un segundo o a un tiempo quirúrgico planeado o a demanda, versus las patologías que ya comprometen más de los sistemas y necesariamente se tienen que pasar el paciente a quirófano, y ellos mismos lo dicen: cirugía de emergencia, ya establece el tipo quirúrgico más la terapia antimicrobiana a la par. Esos pacientes no los podemos esperar a que tengan una mejoría. Al fin y al cabo, puede fallecer el paciente de un lado o en otro lado. Hace mención de la colecistitis aguda, de la apendicitis aguda, enfermedad diverticular de colon izquierdo, enfermedad diverticular colon del lado derecho, perforación del lice de la huerca, perforación gastroduodenal, perforación postraumática, y por último hace mención de la pancreatitis aguda. Hay pacientes que sí saben medicina más que los doctores, entonces los quieren pasar al quirófano, pero no necesariamente en las pancreatitis. Hay que esperarnos, ¿no? Únicamente cuando tenemos evidencia de que tiene datos de necrosis y una falla dinámica múltiple, es el cuadro de pancreatitis aguda que sí se tiene que intervenir quirúrgicamente, pero pues es una minoría. Este es el estudio, el APSES, es el estudio multicéntrico que evalúa el proceso infeccioso justamente a nivel intraabdominal en todos los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, y hace el análisis del cuadro que es adquirido en la comunidad versus el hospitalario, un cuadro que es temprano versus el tardío, si hay disrupción anatómica o no. Si no está esta disrupción, pues es ausente. Si está, es una peritonitis localizada o una peritonitis difusa, y vemos la severidad. Aquí lo establecen como únicamente la infección, la sepsis y el choque séptico. El choque séptico lo definen obviamente con el requerimiento vasopresor con una PAN arriba de 70 milímetros de mercurio por más de 12 horas. Es el estudio multicéntrico de 309 unidades de cuidados intensivos o de tipo observacional. En población adulta se descartan pacientes embarazadas y tuvo un total de 2.621 pacientes. Se evidenció que las infecciones tienen un bajo porcentaje cuando son adquiridas en la comunidad, únicamente 31.6% versus la hospitalaria 25%.
Cuando es temprana y tardía ya son pacientes que tuvieron intervenciones quirúrgicas, entonces sí vemos que tienen un incremento significativo y es un factor de riesgo y estar hospitalizado. Y consecuentemente habla de la mortalidad que llega a ser del 29% por factores de riesgos independientes. Nuevamente, inicio hospitalario, que viene siendo tardía. Un paciente que tiene un cuadro de peritonitis, independientemente de la etiología que sea. Un paciente que tiene un cuadro de sepsis con el choque séptico sobreagregado. Nuevamente, pacientes mayores de 65 años, un cuadro de malnutrición y enfermedades crónicas ya descompensadas. Hablando de la insuficiencia hepática por la translocación o pérdida de albumen que podemos tener y la translocación bacteriana. La falla cardíaca con cuadros congestivos, pérdida de volumen a nivel extravascular y que posteriormente se puede hacer un exudado, retrasado exudado. Más la falla de control del sitio quirúrgico, pues eso si no se opera, pues nunca va a mejorar el paciente. Les hacía énfasis que México sí participó y pues llama la atención que sí son varias unidades y también de Yucatán, no sé si sea tu unidad, la de Hospital Regional de Alta Especialidad de Península de Yucatán. No, esa es la de la Secretaría. Pues fallaste, ¿no? La importancia de esta entidad es que ya les mostré, tenemos muchos espectros de enfermedades. Pueden ser enfermedades que no están complicadas, enfermedades fulminantes. Claro ejemplo, una apendicitis pues puede ser grado 1 versus una enfisematosa que nos va a cambiar el pronóstico del paciente completamente. Los agentes causales, tanto gram positivos como gram negativos, y necesitamos siempre realizar los cultivos. Sin embargo, a pesar de los cultivos realizados, nunca vamos a tener el desarrollo adecuado de los mismos, entonces hay que estar haciendo los estudios seriales. Hay que controlar el frente de infección para erradicarla, controlar la contaminación, hacer lavados y pues restaurar las disfunciones anatómicas, como las imágenes previas que mostraba alteraciones vasculares o de flujo a nivel intestinal, pues se tiene que hacer la resección de ese sitio que ya no es funcional, generar una anastomosis y tratar de recuperar la función fisiológica lo más que se pueda. Enfermedad de este absceso, lesión de órgano sólido, cuadros de peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La primaria es asociada más, no tanto a un evento de primera vez, sino a una entidad de enfermedad, hablando como peritonitis asociada a la diálisis. Primer cuadro, ya vendríamos siendo como una primaria, una peritonitis primaria espontánea bacteriana en pacientes con insuficiencia hepática. La secundaria son pacientes que tienen una enfermedad quirúrgica por alguna disrupción y que necesitan ser atendidos. La terciaria, pues ya es una complicación de estas dos previas y que ya estuvieron con un esquema de antibiótico que completaron, un esquema de antibiótico que no mejoró o que tuvieron una intervención quirúrgica y que requieren otra segunda intervención. Vamos a ver que el origen adquirido pues es comunitario asociado a los cuidados de salud, temprano versus tardío. Si hay disrupción ausente localizada con peritonitis y fuga. La severidad, nuevamente ya he mencionado. Pues con esto vamos a estratificar el fenotipo de la enfermedad que es y vamos viendo si es menos grave o es más grave o de mayor severidad. Espero que vean bien, esta tabla estaba muy grande, traté de recortarla. Es la del mismo estudio del absces. Vemos que si efectivamente factor de riesgo inherente es la edad, una media de 66 años, es también en el sexo masculino. La principal causa de hospitalización son cirugías de emergencia y en los scores que nosotros calculamos también nos dice es ingreso médico, es ingreso quirúrgico colectivo o es ingreso quirúrgico de urgencia. Entonces nos incrementa la severidad. Condiciones que nos generen un factor predisponente principalmente hablan de cuadros malignos, pero pues nuevamente aquí en nuestra población los diabetes, este es multicéntrico pero en nuestro contexto se aplica, pacientes con diabetes mellitus pues es la segunda causa que predispone a tener estas enfermedades, ¿no? Aquí hace también relación de los puntajes de severidad a su ingreso de los pacientes. Vemos que un puntaje de 49 puntos a su ingreso, pues ya nos está hablando de una mortalidad significativa, arriba del 25%. Teóricamente no hay cambios cuando es extra hospitalario, cuando es hospitalario temprano y hospitalario tardío. También el soft score, pues, es un puntaje importante, ya 6 puntos, nos está hablando de una mortalidad del 15-20% que correlaciona con el SAPS. Y
Comúnmente los pacientes cuando se le hace diagnóstico pues ya está en un cuadro de sepsis franco. No sé si lo de infección sea un cuadro subdiagnosticado porque no tiene una repercusión clínica importante versus el estado de choque séptico que ya hablamos de una mayor severidad, ¿no? De la incidencia, pues es principalmente por cuadros secundarios. Es la mayor población que se estudió y se evidenció, siendo hasta un 68% de los casos. Secundario viene siendo... ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Que en 10 minutos pasan al paciente de la cama 12 kilómetros. En segundo lugar, tenemos infecciones de la vía biliar y del tracto. Posteriormente tenemos infecciones a procesos intraabdominales, procesos pancreáticos, y ya en un menor porcentaje viene siendo la tifilitis y megacolon tóxico, que sí tienen incidencias, pero es menor. Este mismo estudio hace mención de la toma de los cultivos. Pues significativamente pues sí fue una gran población que sí se le tomaron los cultivos para normar la terapia. Pero pues igual vemos que hay mucha variabilidad de resultados. Hay pacientes que sí tienen cultivos positivos que se pueden normar la terapia, hay pacientes que no van a dar positivos y es necesario estar tomando los cereales. Entonces ya vemos que siempre las recomendaciones de parte de infectología pues es esta normativa, que es congruente, ¿no? Ya de lo que viene siendo de los agentes etiológicos, principalmente son bacterias gram negativas, específicamente las enterobacterias, siendo las de mayor incidencia, y E. coli. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Pues con el lavado de manos, ¿no? Ya sabemos, previo al paciente, los tiempos de atención médica, los tiempos quirúrgicos. Creo que pues, son de gran importancia. De bacterias no fermentadoras, aquí no son en el estudio de Lapses tan importantes ni relevantes, pero dentro de nuestro unidad de cuidados intensivos siempre vemos que es Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Les quería hacer mención, aquí no lo subrayé, pero por ejemplo los estafilococos o las bacterias gram positivas, específicamente de Staph aureus, tienen una incidencia muy baja, hasta un 3.2%. Y pues son cosas que yo voy aprendiendo porque realmente pues en emergencia no tenemos esas incidencias, esas valoraciones y iniciamos antibiótico, pero acá sí ya comúnmente iniciamos todos los esquemas siempre con banco, pero pues ya la prevalencia es baja y también platicando con el doctor de infecto nos dice que aquí es muy baja la prevalencia, entonces no habría necesidad de una doble cobertura. En la doble cobertura la vamos a llevar a cabo ya cuando el paciente tenga deterioro, que no tenga mejoría, cuando lo hayamos cuidado de doble esquema, entonces sí pudiéramos iniciarlo de modo empírico, pero específicamente si tuviéramos un cultivo para estas bacterias positivas. Si no se presentan estas situaciones, no hay que iniciarlo. Y también los enterococos, que tienen una importancia significativa, hasta del 25.9%. Entonces, nuevamente, pues, son cuestiones que nosotros podemos prevenir, ¿no? Hay pacientes que no llegan con este tipo de infecciones y mágicamente en nuestra estancia ya se infectaron. Para el diagnóstico clínico va a ser muy específico. Hay pacientes que pueden tener el cuadro enmascarado, no tanto por el uso de analgesia, sino porque pues, es muy común de que ya llegan pacientes medicados con antibióticos, nos cambian el esquema y nos enmascaran ciertas respuestas inflamatorias. De lo que viene siendo de la guía del Surviving Sepsis y otras guías de manejo quirúrgico, hacían énfasis en los criterios TELESIRS. Sí son criterios que ocupan mucho el equipo de cirugía para establecer el pronóstico del paciente y saber si lo van a operar o no, pero que no tengamos un score significativo de eso no quiere decir que no se va a operar el paciente. Hasta hace mención de que pues, es una herramienta que se usa mucho, pero pues si no nos da criterios de SOFA o un puntaje tampoco vamos a limitar la intervención quirúrgica. Tenemos criterios bioquímicos que son también específicos, que pueden estar alterados por otras situaciones médicas, y los criterios hemodinámicos. De biomarcadores no me voy a meter porque ya los vimos, únicamente sí me llamó la atención que por ejemplo hacen más énfasis en lo que viene siendo la proteína C reactiva. De hecho ahorita les voy a mencionar del estudio COOL, que el estudio COOL trata de evaluar los reactantes de respuesta inflamatoria
hacen énfasis en la proteína C reactiva y la procalcitonina. La proteína C reactiva me llama la atención que tiene un pico al segundo día del estado postquirúrgico, también puede ser segundo o tercero, posteriormente va a tener un descenso significativo de sus valores basales al quinto día postquirúrgico. Y valores de corte y específico de enfermedades, cuando es una resección colorectal, vamos a tener un valor de 100 miligramos por litro al quinto día, y en cirugía de páncreas de 140. Entonces, teóricamente, si en estos pacientes persisten altos, pues no quiere decir necesariamente que tengan una respuesta inflamatoria persistente o un proceso infeccioso agregado persistente, más bien. La procalcitonina ya lo vimos, y la interleucina, pues simplemente dice la literatura, vas a tener valores desde 12 a 2760, ¿no? Nada, nada de diferencia. Esto ya lo vimos con Brandon, sumar una clase. Recordar que en pacientes infectados tenemos el punto de corte en pacientes que asumimos que tienen una infección o que ya tenemos documentada. Si es más de 0.5, pues si es alta probabilidad, debemos estar con el esquema antibiótico. Y ya a las 24 48 horas tenemos que evaluar el descenso de la misma. Si es menos de 0.5 microgramos por litro o un descenso del 80%, nosotros para valorar el retiro del antibiótico y no extendernos a más de 7 a 14 días con nuestro tratamiento antimicrobiano. El tratamiento cuenta con 3 pilares. Les mencionaba cirugía de control de daño, que es la cirugía para quitar el proceso infeccioso, la terapia médica, y la terapia de soporte. Teóricamente, nuestras primeras 3 horas nos dice el Surviving Sepsis que tenemos que hacer la toma de los cultivos previo a la administración de la terapia de antibiótico. Vamos a tomar nuestra medición sérica de lactato, posteriormente a las 4, 6, 8 o 12 horas, y vamos a iniciar nuestro esquema de antibiótico de amplio espectro. Ya posteriormente a las 6 horas tenemos que hacer la evaluación del paciente. Nuevamente, vamos a llevar nuestra terapia médica con optimización de volumen e inicio de vasopresor temprano. Ellos hacen mención de los 30 mililitros por kilo, que se me hace muy alto para cuestiones actuales, mientras menos es más, que ya sabemos, y nuestra medición sería de lactato. Vamos a tener nuestra intervención quirúrgica, exploración clínica. El paciente tiene datos clínicos de abdomen agudo, pensando independientemente de que sea una peritonitis, un hilo que debemos de descartar que sea metabólico. Un proceso isquémico séptico, pues teóricamente tiene que pasar un tiempo quirúrgico. Nos vamos a apoyar con estudios de imagen, ya sea tomografía, ultrasonido o imagen de rayos X. Si no tenemos esto, no quiere decir que no sea quirúrgico el paciente. Tenemos terapia que puede ser guiada por punción, por estudio de imagen, y posteriormente una laparotomía primaria. Ya se controla el evento agudo. Posteriormente llevamos una relaparotomía que viene siendo a demanda o planeada. A demanda quiere decir más que no tanto que digamos a demanda en español, sino como una terapia de urgencia que amerita otra intervención, versus la planeada y realización de abdomen abierto o no. Terapia antimicrobiana, tomamos los cultivos, tenemos otros marcadores bioquímicos, iniciamos nuestro esquema dirigido a la patología, más los cuidados generales de nosotros de terapia intensiva. Entonces, la cirugía de control de daño del proceso infeccioso. 4 pilares nuevamente. El debridamiento, si tiene infección per se, si tiene necrosis, lo tenemos que quitar ese foco, ver que los márgenes que queden estén sangrantes y que tengan una buena circulación para la posterior cicatrización. El drenaje de cavidades purulentas, el retiro de dispositivos infectados, más la descompresión de la cavidad abdominal. Todo proceso infeccioso abdominal, pues sí solo nos puede dar un síndrome compartimental. Entonces, al momento que se lleva la cirugía, se deja el abdomen abierto y se va a evaluar si se deja abierto o se cierra, teniendo el riesgo de la persistencia de este síndrome. Si no se lleva a cabo ninguno de estos 4 pilares, pues vemos nuevamente que nuestra mortalidad incrementa a los 28 días de un 26 a un 40%. Entonces es importante el manejo conjunto. La cirugía debe ser en el menor tiempo. El menor tiempo no viene específico si son a las 12, 24 horas, ciertamente. Teóricamente debería ser dentro de las primeras 6 horas. El fundamento, pues que vamos a limitar a que se exponencie la respuesta inflamatoria y lleguemos consecuentemente a material letal que nos va a complicar al paciente y pues alta riesgo de mortalidad. Autores pues ya hacen la correlación entre un proceso pulmonar con material mortal, incrementan nuevamente la mortalidad de 25 a 56%, que vemos que siempre está toda la estadística dentro del margen, ¿no?
Esta cirugía de control se puede llevar en 5 tiempos, desde su arribo a urgencias, una vez que el paciente ya está más estable y que se lleva a cabo la identificación del agente patógeno, iniciamos el antibiótico, iniciamos terapia de soporte y posteriormente un segundo tiempo quirúrgico para el control de hemorragia y contaminación, una revaloración si hay un foco persistente o no, optimización de las condiciones y un último tiempo quirúrgico así para que ya cierren el abdomen y limitar las complicaciones que pueden estar preexistentes. ¿Qué nos dice la UES o la WSS? Que se pueden hacer intervenciones no quirúrgicas guiadas por ultrasonido, tomografía, guiadas por punción para drenaje. Estas pueden tener falla, pero son muy operador dependientes. Pueden hacer la punción en un sitio, no necesariamente el foco infeccioso, nos va a dar un falso resultado. La cirugía pues es la medida terapéutica más importante para el control del sitio infeccioso, para determinar la causa de la infección, el drenaje de la colección y control de la infección. Nuevamente, la cirugía de relaparotomía a demanda o de control, por así decirlo, la podemos llevar en un segundo tiempo quirúrgico de 36 a 48 horas del primer tiempo quirúrgico. Posterior a eso, ya no estaría justificado que nos digan no optimizar condiciones o cualquier otra cosa. Y ya, sin embargo, si nuestro paciente va teniendo el deterioro clínico persistente, y lo subrayo aquí en rojo, tienes hallazgos, estudios de imagen que se evidencian que tiene cambios o tienes complicaciones, es un paciente que sí o sí tiene que pasar a tiempo quirúrgico y no nos vamos a esperar a una cirugía de segundo tiempo. Aunque haya salido amigo el cirujano. Entonces, la traducción dice en demanda, pero no es como el contexto clínico, 36 en 48 horas. Y técnica de abdomen abierto. Abdomen abierto no necesariamente quiere decir que van a sacar la incisura con una bolsa de Bogotá. Hay terapias que es compresión negativas que nos van a beneficiar. Ya si el cirujano se nos dice, no, pues es que no les enviaron hemoglobina, pues lo manejamos en vigilancia, hasta ellos mismos tienen un hormonograma, el del doctor Kieretz, ¿sí? Que es para una segunda intervención quirúrgica. Importante, si la infección estaba contaminada o no estaba contaminada. Si tenía perforación, pues ya son 7 puntos per se. Si el paciente tiene motilidad, empieza a canalizar gases, empieza a evacuar, pues buen pronóstico. En cambio, si no están presentes, le sumamos 14 puntos. Requerimientos entrópicos, pues habla de mal pronóstico. La famosa hemoglobina. Desciende de 8 puntos, le incrementamos 10 puntos. Si está arriba de 8 puntos, está estable el paciente. Entonces, haciendo la sumatoria de los puntos, lo dividen en 3 grupos: bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Cuando tenemos un puntaje de 20 puntos, tenemos un riesgo de mortalidad del paciente, o más bien un riesgo de intervención por relaparotomía de 8.2%. Ya siendo arriba de 40 puntos, pues es un alto riesgo y es 40-40. Y ya un 60 puntos es un 83% que sí ocupa una intervención. Luego nos van a decir, no, pues que ocupa tomografía. Teóricamente, si es un paciente con alto puntaje, sí va a ocupar la tomografía, pero pues si no está en condiciones para llevarla, la podemos diferir a una revaloración de 12 horas. Este es el estudio de Hood, de cirugía abierta para control de daño en sepsis abdominal. Es un estudio que está en proceso, que su objetivo primario es valorar la mortalidad del paciente asociada al tipo de intervención. Cirugía de abdomen abierta, cirugía de abdomen cerrado. Abdomen cerrado quiere decir que hacen la manipulación, la intervención quirúrgica, van a cerrar la fascia, van a cerrar la musculatura. El abdomen abierto puede ser literal abierto, no hacen mención de que usen la bolsa de Bogotá, pero sí sistemas de presión negativa, lo que conocemos como el VAR o el... ¿Qué? No me acuerdo el otro nombre. Para hacer los criterios de inclusión, ellos usan 2 clasificaciones de seguridad: el PIRO, más de 3 puntos, y el proceso séptico acorde a la UES, tenía 8 puntos. Ahorita les voy a poner las tablas, no para darnos una noción de qué significa. Su objetivo primario pues va a ser la valoración de la supervivencia en 90 días
y tiene múltiples objetivos secundarios. Los días de estancia libres de luz y ventilación, terapia de reemplazo, hospitalización a 30 días. Tiene resultados que buscan que sean fisiológicos y también buscan los biomarcadores que están presentes y la curva que va a tener, específicamente de la interleucina 6-10, procalcitonina, proteína C reactiva, proteína 1 de caja de grupo alfa de movilidad, como factores de complemento y ADN mitocondrial. Y pues le ponen un plus que también quieren valorar costos hospitalarios. Les mencionaba, este estudio ya inició, ya está en múltiples fases de revisión, pero si no me equivoco, iba para el 2025 ya la conclusión. Entonces sí, es un estudio como que muy ambicioso y muy bien elaborado. El PIRO Score es un score que establecieron desde el 2007 y nos da el fenotipo del paciente. Teóricamente, el paciente que va a tener una predisposición a la enfermedad, el paciente que ya tiene la infección establecida, la respuesta inflamatoria y la disfunción de órgano. Ellos también, en las múltiples escalas que usan el MPI, pero no es tan significativo versus lo que viene siendo el del del WSS. Eso ya nos habla de supervivencia y mortalidad. Entonces son los dos scores que están usando para la inclusión de sus pacientes. Se me pasó a comentarles, el cirujano va a recibir el paciente, lo van a estadificar, va a haber una base de datos en línea y dependiendo de la base de datos le va a decir si cómo lo van a tratar, abierto o cerrado, por así decirlo. Ellos mismos hacen definiciones de lo que viene siendo la sepsis intraabdominal. La severa es cuando ya hay disfunción de un órgano asociada. La complicada es cuando el proceso inflamatorio se extiende a un solo órgano y genera una peritonitis localizada difusa. Ya la que es la intraabdominal complicada severa, ya vamos a tener una status de respuesta inflamatoria y falla multiorgánica. Pues el objetivo pues, es siempre el control del daño. No queda en intervención porque luego se cree que ya se contuvo el daño o ya se limitó el proceso infeccioso y realmente pues, va a ocupar una segunda intervención y eso es lo que hace la mención del faso control del daño. Entonces también van a dar la laparotomía de urgencia junto la red, la PEN de segundo tiempo. Van a usar la cirugía de abdomen abierta principalmente con sistemas de presión negativa, que esto nos va a ayudar justamente a sustraer toda la respuesta inflamatoria local y pues las bacterias, ¿no? Ya hemos visto que tienen una mejoría clínica significativa de los pacientes durante su hospitalización y hacen más pronto el cierre del abdomen. Entonces, en la parte 2 del pack. Estas imágenes que me pasó es de una pancreatitis complicada desestabilizante que tuvo mi amigo. Entonces, desde que abren, pues vemos cómo hay una exposición significativa. Entonces, ellos hacen la resección de todo el tejido necrótico, pero pues consecuentemente la cavidad abdominal no va a estar apta para cerrar. Hasta los mismos bordes van a estar friables, con más puntos de contención que se quieran dar, no se van a lograr, y pues la base muscular no va a dar para más. Entonces se quita, se hacen sus aseos necesarios alrededor de los cirujanos. Vemos que son procesos abiertos complicados que no van a cerrar necesariamente y pues esta es la bolsa de Bogotá. Yo tengo entendido que ya no está indicada o ya está prescrita, pero sin embargo por insumos pues se hace lo que se puede, ¿no? Está muy padre los otros, ¿no? Este es como que un pensamiento, un análisis que hacen en los artículos, que a pesar de la mejoría sustancial en los cuidados intensivos de apoyo que se ha producido con el tiempo, no ha habido avances fundamentales en el tratamiento de la inflamación desregulada central, que en última instancia causa el daño orgánico que va a matar o mutilar al paciente. Esto quiere decir que no solamente con la terapia médica vamos a alcanzar una adecuada evolución del paciente a pesar del avance y los antibióticos de nuevas generaciones que vamos teniendo. La terapia antimicrobiana, tableta viene de desarrollo en sepsis, establece paciente con choque presente o que no ha desarrollado choque séptico pero ya tiene un cuadro de sepsis. Teóricamente nosotros debemos iniciar la terapia antimicrobiana a la primera hora desde que reconocemos el proceso infeccioso. Nada más que hay una disparidad porque
y no se lleva una evaluación clínica adecuada, el paciente puede estar hospitalizado, ya puede llevar muchas más horas de un proceso séptico, y pues no es como que yo lo vi a la hora de iniciar antibióticos, sino que son muchas horas previas que no están contabilizadas. Cuando hay un proceso séptico posible, es cuando te hacen la sugerencia de que inicies el antibiótico a la primera hora. Si no lo inicias a la primera hora, te da una puerta de ventana de 3 horas. Pero teóricamente, si el paciente ya tiene componente hemodinámico, ahí sí lo inicias a la hora. Esto lo justifica este estudio, que es el estudio de Medusa, que su objetivo fue valorar la mortalidad a los 28 días posterior a la primera dosis de administración del antibiótico en un periodo de ventana de 1 a 48 horas y ver la respuesta que va a tener el paciente. Y también hace evaluación del control de foco infeccioso en las primeras 24 horas y también hay una correlación lineal de la mortalidad. En total integraron 6.576 pacientes, 4.792 iniciaron terapia con antibiótico y 1.595 pues fueron sometidos a la cirugía de control de daño. Y también se clasifican a los pacientes con sepsis severa, que les decía que es una definición que ya no está como que bien aceptada, pero todavía la siguen incluyendo porque es simplemente el 2022 más el estado de choque séptico. En los análisis o las conclusiones importantes es que sí tiene una correlación lineal en el retraso de la terapia de antimicrobiana. Teóricamente nosotros lo diagnosticamos, pasa una hora, no le iniciamos la terapia. En un paciente que no está chocado no habrá problema, lo podemos iniciar a las 3 horas, pero si es un paciente con choque séptico pasa una hora, estamos incrementando nosotros mismos la mortalidad de 0.42% por hora. Entonces, si le va sumando, pues sí va haciendo un incremento significativo. Tiene un riesgo de reducción del 95% con un intervalo de confianza aceptable, ¿no? Y ya, si nos pasamos de 6 horas, pues ya, ahí sí ya estamos completamente fuera de nuestras metas terapéuticas. Van a ser 4 tablas de conclusiones gráficas. Teóricamente, en las primeras analizan la mortalidad, inicio de terapia de antibióticos y cirugía de control de daños. Va de las 0 horas a las 48 horas. Vemos que el riesgo que presentan los pacientes va siendo ascendente con una correlación lineal. Tenemos nuestro intervalo de confianza del 95% y, pues, consecuentemente, vamos viendo que incrementa la mortalidad. Ya sacar el porcentaje de la correlación, que es a 0.42% por hora. También el paciente que tiene una cirugía en las primeras 48 horas, pues también va a limitar la mortalidad o la va a incrementar a 1.18%. Entonces, sumando porcentajes de terapia no aplicada, es mayor complicación del mismo paciente. Aquí hacen la relación con un proceso séptico que va a llevar a un choque séptico. Teóricamente, el ascenso en el antibiótico lineal y la media es constante, por eso se ve ascendente a viceversa desde el proceso quirúrgico, que la media va a cambiar, pero pues ese iba nuestro periodo de ventana para aplicar dicha terapia. Esta gráfica les hacía énfasis del tiempo de los antibióticos y vemos de la primera hora de ser 1 hora y 1 a 3 horas, no hay diferencia significativa con la mortalidad. De hecho, hasta parecía que si lo inicias de 1 a 3 horas vas a disminuir la mortalidad, versus que si tienes el retraso de 6 horas, donde ya va a incrementar. Pues ya, consecuentemente vienen distintos esquemas de terapia de antibióticos que podemos usar, dependiendo si es adquirida en la comunidad, si es un cuadro secundario o es un cuadro terciario. En las de primer cuadro, pues, hacen énfasis en cefalosporinas más metronidazol, una quinolona, preferentemente de tercera, con metronidazol. Y si no tenemos estas terapias dual, nos vamos a una monoterapia, que teóricamente ya con carbapenémicos, pero lo debemos de dirigir guiado por el antibiótico. Ya en el caso de que sea una infección terciaria, pues ya vamos a tener mayores complicaciones y mayor resistencia a beta-lactamáticos y meticilinos resistentes. Entonces en ellos ya vamos a cambiar la terapia y, por ejemplo, pues no hacen énfasis en vancomicina en esta revisión, ya directamente el uso del Imesovir. Nos vemos un poco más agresivos. Este es pues, el manejo de una sociedad que es el de Paul Ehrlich, pero realmente no sé si sea de infectología o no alcancé a revisar eso. Pacientes que ya van a tener un factor de riesgo o mayores complicaciones, pues ya nos ubicamos a cefalosporinas de
cuarta, quinta generación, entre, ya lo vamos implementando, ¿no? Versus el hormona, que principalmente serían los agentes etiológicos en una unidad de cuidados intensivos. Y nomás considera los factores de riesgo que te van a generar una mayor resistencia a las infecciones y son vienen descritos en el UpToDate, por ejemplo, ya incrementan la edad del paciente. Aquí ya es el punto de corte 70 años versus los 65, que sean pacientes con múltiples comorbilidades, que sean inmunosuprimidos, que ya tengan un cuadro de sepsis grave o un estado de choque séptico, que tengan una afección difusa de la peritonitis, que tengamos un retraso en la intervención inicial o control de fuente más de 24 horas. Entonces es muy importante. Versus la 1 hora, 3 horas de antibiótico y las 6 horas de cirugía iniciales. Entonces, gracias por su atención. Última slide. Pero no del ciclo escolar. Como 2. Entonces, las mujeres son musculosas. No sé si tengan alguna duda, algún El comentario que tengo es que, pues como vimos que nos presentaste, pues cosas que le competen al ámbito quirúrgico. Entonces, son patologías que la mayoría de ellas pues dependen de la intervención pues apropiada de parte de los equipos quirúrgicos, ¿no? Acá luego nos ha tocado muchas veces que pues iniciamos los antibióticos, la sustitución, pero pues, si no se controla el daño, pues el paciente va a progresar con la evolución del choque séptico, ¿no? Entonces, pues, del soporte de acá, pues sí, así como dice, ya lo hemos visto y los servicios quirúrgicos se ven dados clases. Yo creo que debemos de identificar qué pacientes se benefician de la transición, no sé, piso, urgencias, UCI y de UCI a quirófano luego hacia atrás. Ver quiénes son esos que requieren ese soporte para que les des el tiempo y que pasen a resolución. Hasta ahorita no he leído yo que haya un beneficio en base a eso, si no hay un control de la fuente, como decía ayer, los desenlaces siguen siendo los mismos. Entonces no sé si hayan alguien leído esa situación de quiénes se benefician de esa transición, de cuidarnos primero nosotros. Gracias.